Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Tom K-Pop. Hoy vamos a estar reaccionando a más de Forestella. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Vamos, bueno, justamente, ¿no? Vamos a continuar con Apocalypse. Hoy nos toca Apocalypse. Habrán notado que tenemos una escena nueva. Estoy probando miniaturas y tal. Estoy tratando de mejorar un poquito el canal para darles una mejor experiencia. Con lo cual, hoy nos tocaría Apocalypse. Bueno, Armageddon ya la vimos. Después, la siguiente semana seguiría White Knight. Y ahí habríamos llegado ya a lo que sería la primer pincelada, ¿no? La primer pincelada de Forestella. Como decía, quería enfocarme en música propia de ellos. Y lo que también me han comentado, me han recomendado otras canciones en Instagram. Yo primero quería reaccionar a las que ya habíamos pactado. Y de repente, por Instagram podemos ir organizándonos también. A veces no llego a leer los comentarios a tiempo. Porque realmente, como digo, no estoy acostumbrado a tantos. No estoy acostumbrado a tanto apoyo, no estoy acostumbrado a tantas sugerencias. Con lo cual, creo que habría que buscar un quórum de repente. No sé cómo podríamos hacer para ver cómo seguimos posterior a White Knight. Cómo seguiríamos después de White Knight. Porque bueno, acá en el comentario tengo... bueno, Snow Globe ya la vimos. Si quieren la podríamos desglosar más, pero digo, ya la vimos. Claro, Anne Spring, Stuck in the Maze, Chaval's Dream. Digo, tenemos mucha música propia y mucho cover también. Pero como ya había dicho, lo que también tenía pensado hacer era juntar, ¿no? Ahora me voy a ver un live seguramente y lo voy a juntar a ese video que estoy juntando contenido. Hoy grabé un montón, hoy hice el episodio de Big Bang, que bueno, ya está público, pero yo sigo grabando. Digo, hice el álbum Density, por ejemplo. Estoy grabando una locura hoy. Vamos con Apocalypse, vamos a ver primero la letra. Y después vamos a vernos el MV. Ya sabemos que siempre nos vamos a deleitar con Forestella. Voy a subir el auricular. Ok. Ah. The feeling arose in my soul. Fire burning within, like volcano. I am watching it happen to me, too late to stop it. Ok. His heart falling apart, once full of tears, but heart is on to that debris. Doesn't matter who I used to be, gonna fight on my own. The end's coming near. I hear hums to Arpas dentro. Oigo arpas resonando dentro de mi propia cabeza. I can't ever forget. I felt the last flower pattern. Eternity I don't own yet. La eternidad que aún no poseo. All the doors are shutting on me. Getting out of here. I'm afraid of a shadow monster. That memories of a savior. Fire burning within, like volcano. I am watching it happen to me, too late to stop it. I cannot see. Me parece un detallazo. Porque técnicamente es un color code por cómo van poniendo las fotos, solo que no está hecho con la estructura típica, ¿no? Que te encontrás. Ingenioso.
Claro. Claro. Claro, acá te está diciendo que no importa que parezca un final, no importa que se haya destruido todo lo que conocías, porque puede ser un nuevo inicio. No necesariamente el no ver un camino hace que no haya un camino. De hecho, esta metáfora me gusta mucho porque es la vida misma. A veces, bueno, pasan cosas, digo, uno a veces siente que no tenés para dónde ir, ¿no? Que no sabes para dónde agarrar y decís, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? Y realmente a veces esas situaciones que te ponen en stand-by, por decir de alguna manera, son las que te hacen replantearte muchas cosas y que te hacen ver que quizás hay que o dar un paso al costado o hay que caminar para otro lado. No se me ocurre ningún ejemplo puntual ahora, pero digo, imagino que a cada uno de nosotros nos habrá pasado en algún momento que te replanteas toda tu vida y bueno, me hace pensar en esas situaciones. But heart is under the debris. Doesn't matter who I used to be. Gotta fight on my own. The end's coming near. I need the house to roll me. Inside of my head at you. Make me stand on my feet to start over again. You make me stand on my feet to start over. Me haces ponerme de pie para empezar de nuevo. Se me hizo corta la canción. Es que estoy mal acostumbrado a que las canciones por Estela duran 5 minutos y medio. Se me hizo corta. Claro, ya que se te haga corta una canción de Forestela, cuidado, Salgo yo acá a la derecha. Qué barbaridad. 18.000. No, es que es increíble el apoyo que estoy recibiendo con Forestela. Es que para mí es un montón. No estoy acostumbrado. Como digo, a veces incluso leyendo los comentarios me pierdo. También me encuentro comentarios en distintos idiomas. Por eso también estaba tratando de entender un poquito la función de subtítulos de YouTube para poder mejorar los subtítulos que estaba usando. Porque cuando traduje el Killing Voice no quedaron tan bien los subtítulos. Entonces me di cuenta que tenía que ir viendo bastantes correcciones. Y por eso también me ayuda que los videos los hagamos de 20 minutos y tal. Porque traducir un video más largo es bastante difícil. Más que nada corregido, no bien hecho, es difícil porque lleva un tiempo. Y bueno, y lleva varias verificaciones y tal porque hay varios idiomas que yo no conozco, ¿no? Pero bueno, como digo, vale totalmente la pena traducirlos, pero quiero hacerlo bien, ¿no? Ok, vamos con el enví. Versión The Illusionist. 2024, Apocalypse. Yo creo que la amiga que me recomendó Forestela a esta altura es heroína nacional, ¿no? Bueno, internacional directamente. Es persona sagrada ya, ¿no? A ver. Ok. Yo. Ellos estaban entre... ¡No! No, esta no me la vi venir. Ellos estaban ahí entre... Ok. Birds are flying in to sing me the lullabies. The peaceful is never walked by. Estoy viendo pasos allá. Radiating my
was hard. Felt like I was taken away from the love like you. When people turned their backs on me, the feeling arose in my soul. Fire burning within, like volcano. I am watching it happen to me, too late to stop it. ¿Cómo puede ser que todas las canciones son mejores en vivo? Todas. I cannot see his heart falling apart, once full of tears, but heart is on that debris. Doesn't matter who I used to be, gonna Miren la expresión. Quiero destacar otra cosa. Miren la expresión. Cuando lo está cantando, cómo te gesticula. cannot see his heart falling apart, once full of tears, but heart is on that debris. Doesn't matter who I used to be, gonna Fight on my own, the end's coming near. I hear hums to me inside of my own head, and you make me stand on my feet to start over again. Memories in colors I can't ever forget. I felt the last flower better. Claro, creo que me habían comentado que Gurim no estaba acá, ¿no? O estoy delirando yo. Eternity, I don't Creo que era en esta canción. all the doors are shutting on me, getting out of here. I'm afraid of a shadow monster, that memories of a savior. fire burning within, like volcano. Claro, hay un detalle que no me fijé en la traducción, que creo que la gran parte de la canción es en inglés, ¿no? Porque mayormente hablo mucho yo de esto de que ellos usan varios idiomas en las canciones, pero creo que esta está full en inglés, ¿no? Estoy reparando ahora recién. I am watching it happen to me, too late to stop it. I cannot see this sun falling apart, was full of tears. The heart is on the top debris. Doesn't matter who I used to be. Mirá esa apuesta. On my own, the end's coming near. I hear hums to me inside of my own head, and you make me stand on my feet to start over again. These apocalypse cannot be here. This Dios. is just a sign to start. Cannot see his heart falling apart, was full of tears, but heart is under the debris. Doesn't matter who I used to be, gonna Fight on my own, the end's coming near. I hear the hums to me inside of my head, and you make me stand on my feet to start over again. You make me stand on my feet to start over again. Llega un punto del video que me dejan callado. De todos los videos llega un punto en el que no sé qué decir. Qué locura. Qué locura. Insisto, lo que digo siempre, es tan diferente a todo lo que he visto en el canal y es tan distinto a todo lo que he conocido musicalmente hablando que es que para mí es una locura tras otra. Es una locura tras otra. Y no las locuras que le suelo llamar yo locura a dos locos que estamos a las patadas. De hecho, con Sheffer sacamos una canción que nada que ver. Es literalmente un tema que, bueno, ahora hay un tren de esto de farmear aura, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, mira,
Agarramos en un par de horas, hicimos la instrumental, la letra, qué sé yo, y sacamos un tema 2 minutos y pico, rapeando un rato, un coro medio pegadizo, qué sé yo, para joder, ¿no? Para joder un rato. Dios mío. Pero bueno, claro, después vengo y escucho esta barbaridad y yo dije que hasta me da vergüenza hablar del tema que hicimos. Hasta me da vergüenza, pero bueno. Como digo, no hay ningún punto de comparación. Digo, ellos son artistas profesionales, son una locura. Y bueno, nosotros somos dos locos que estamos, que estamos agarrándonos un tren de ahí para joder un rato. Pero bueno, quitando eso, la verdad que cada vez que vengo y escucho a Forestella, hay muy pocos artistas muy, muy, muy selectos que llega un punto en el que yo no sé qué decir. Lo he dicho, creo, no recuerdo si fue en el Descubriendo o si fue en el mismo Killing Voice, que había hablado de Michael Jackson. Después hay artistas como Freddie Mercury, por ejemplo. Digo, hay casos, Chester, no sé si lo escucharon de Linkin Park. Digo, hay artistas que te dejan mudo, o al menos a mí me dejan mudo. Y Forestella yo los pongo ahí. O sea, por eso también los tengo en una estima muy, muy alta, porque es muy, muy difícil que habiendo escuchado tanta música encuentres artistas que te sorprendan tanto. Y bueno, personalmente yo los pongo ahí, ¿no? Los coloco ahí. Y yo creo que quizás eso también fue lo divertido del Killing Boys, porque casi se me cae la mandíbula viendo lo que son capaces de hacer, viendo y escuchando, ¿no? Y sintiendo sobre todo. Pero bueno, no le voy a hacer muy larga, no hay necesidad de estirar tanto en la outro. Entonces, semana que viene nos tocaría. Bueno, seguramente este video lo van a estar viendo este viernes, ya lo tengo pregrabado. Nos tocaría White Knight. Bueno, acá están viendo mi fondo de ESPA, pero no les voy a poner el texto. Eh, tengo ESPA de fondo, las tengo en todos lados. Pero bueno, lo que digo, tocaría White Knight. Y cerraríamos lo que sería este inicio, ¿no? Estos primeros episodios. Y de repente no sé si quieren que me guíe por este segundo comentario que había tomado en su momento. No sé si les gustaría que vaya con Snow Globe, por ejemplo, de nuevo. O que agarre canciones que no analizamos. And the Spring, Stuck in the Maze. Porque como digo, lo que son presentaciones muchas las bloquean. Con lo cual tengo que estar atento a cuáles sí y cuáles no. Y eso me lleva un tiempo porque voy a hacer 2 episodios extensos. Yo siempre les menciono uno, que es el extenso que va a estar en YouTube, pero después está el extenso que va a estar en Odyssey, que es la otra plataforma. Entonces yo tengo que ir separando las presentaciones y ver en qué combo de videos junto cada presentación. Y pongo una presentación para YouTube, una para Odyssey y así, ¿no? Así que ahora voy a grabar una presentación para YouTube para sumarle a ese video. Y bueno, por Instagram leeré sus sugerencias, también leo rapidito por YouTube, pero como digo, hay algunos idiomas que no lo entiendo, que por más que lo traduzca igual es un lío, pero como digo, ¿no? Me sorprende a veces la cantidad de recomendaciones que me dejan, así que bueno, espero que entiendan que lo voy haciendo a poquito también porque ya hacemos mucho contenido en el canal, entonces como digo, no quiero prometer para no decepcionar tampoco, entonces prefiero ir de a poquito, ¿no? Así que muchas gracias por entender, muchas gracias por estar ahí y nos veremos el próximo viernes con más de Forestella. Chao.